Así que dice Rick Warren que si se quiere construir una iglesia saludable, fuerte y capaz de crecer, hay que dedicar primero que nada tiempo a poner un cimiento sólido. Que esa zapata sea bien sólido. Debemos explicarle a todos los involucrados en la iglesia qué se debe de hacer, ¿verdad? Y hablamos un poquito de eso en la vez anterior, de todos los factores que mueven a una iglesia. Los que saben aquí de construcción, y creo que el pastor es un experto en esto, y hay unos cuantos hermanos, porque ahí abajo están haciendo una construcción y están en esto, en poniendo los cimientos o las zapatas. Y los otros días que estábamos allá afuera, los hermanos estaban diciendo, no, que aquí no se construye así, que esa zapata no está bien hecha, que si ahí no se va a poder hacer gran cosa. Así que hay muchos aquí hermanos que son expertos en esto, en la zapata. El cimiento, dice Rick Warren y dicen los que saben de construcción, que va a determinar las características del edificio. El peso, el tamaño, el diseño, ¿verdad? Lo que puede construirse, lo que no puede, las dimensiones de lo que vamos a estar construyendo. Y todo eso va a depender de esa zapata o de ese cimiento. Lo que se construye sobrepasando lo que puede soportar esa zapata, ¿qué va a pasar? Los que saben de construcción. Si construimos sobrepasando lo que puede aguantar esa construcción, esa zapata, ¿qué va a pasar con lo que está por encima? Se va a derrumbar, ¿verdad? Y eso lo vimos en los terremotos, que muchas de las construcciones que se dieron era porque no tenían las zapatas adecuadas para la construcción. En el caso de nosotros, aquí está. ¿Cuál es el cimiento de la iglesia? Vamos a comenzar desde ahí. Porque si queremos una iglesia saludable, desde la zapata, desde el cimiento, tiene que estar saludable. Igual que en la familia, ¿verdad? En la familia, una familia saludable tiene que empezar con un cimiento o una zapata saludable. En este caso el matrimonio, que es la zapata de la familia. Pues, ay, esto está apagado. Espérate, necesito un técnico aquí. Pásamela. Ah, pasó. Ok, dice, el cimiento de la iglesia determinará tanto el tamaño como el peso del edificio. Nunca se puede construir un edificio más grande que lo que el cimiento puede aguantar. El cimiento de la iglesia se explica con estos versículos. Hay muchos otros, pero vamos a explicar Mateo 16, 18 y Primera de Corintios 3, 10. Dice Mateo 16, 18. ¿Quién, pastor, si me lo... Mateo 16, 18. Vamos a estar usando la nueva versión internacional, que es la que utilicé para la clase, porque se explica más fácilmente el idioma que en la otra. Dice, y yo te digo, dice Mateo 16, 18. ¿Alguien quiere leerlo? Porque para que me ayude con la garganta. Yo vi a Alina que levantó la mano. El próximo me lo lees tú. Alina, léemelo alto. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tenemos que aclarar, fíjense que mucha gente por costumbre dicen que lo que está diciendo este versículo es que sobre Pedro se edificó la iglesia. Y no es eso. Hoy vamos a explicar un poquito más cuál es ese fundamento. En la Iglesia Católica Romana, esto viene por costumbre de la Iglesia Católica Romana, que ha utilizado este versículo para justificar su doctrina de sucesión papal, para justificar la estructura de ellos que tienen sobre la iglesia está construida sobre un papa, y entonces ellos dicen que Pedro fue el primer papa
y sobre eso pues han seguido esa sucesión de papa en papa. Y eso es lo que ellos dicen. Pero ellos dicen que Pedro es la roca sobre la que se construyó la iglesia. Pero eso no es así. ¿Ok? Cuando nos vamos a leerlo en el idioma original, dice que el nombre de Pedro fue un apodo que Jesús le dio a Simón cuando se conocieron. Eso está en Juan 1:42. Pero eso no quiere decir, el apodo provenía del griego Petros, que significa roca o piedra. Pero en este versículo, cuando él usa la palabra piedra, ¿verdad? Viene de lo que quiere decir ahí es una gran roca, no se está refiriendo a Pedro, una gran roca, se refiere a una roca grande que se usa como cimiento. En este caso la palabra no es Petrus, es Petra, y eso es una gran roca. Para poner esto en contexto tenemos que irnos más atrás en Mateo 16, del 13 al 17. Pastor, me pones completito del 13 al 18. ¿Se pueden? Mateo 16 del 13 al 18. A ver si lo busco aquí para... Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron. La próxima. Yo le doy aquí a él. Ok. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Porque estaban como que buscando la identidad de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces le dijo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La próxima, la 17. Y entonces dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y entonces le dice en el 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué piedra? ¿Alguien sabe sobre qué va a edificar la iglesia? Sobre la aseveración de que Él es Cristo. Esa es la piedra, no es Pedro. No es sobre Pedro que se va a edificar la iglesia. Es sobre la revelación que tuvo Pedro de que Él es el Cristo. Así que es sobre la verdad de Jesucristo que se funda la iglesia, no sobre Pedro. Sobre la verdad de que Jesús es el Cristo. Sobre esa confesión o revelación de Pedro de que Jesús es el Cristo. ¿Ok? Eso es bueno tenerlo claro porque a veces nosotros repetimos como el papagayo y debemos de saber el contexto del original que significa la palabra. En este caso, Petra es una gran piedra. ¿Y cuál es la gran piedra? La gran piedra es la revelación de que Jesús es el Cristo. Y sobre eso es que se edifica la iglesia. Primera de Corintios 3:11, que nos habla la otra palabra que quiero discutir. Puedes leerla. El 11.
Fíjate que Él es maestro constructor. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y está bien claro. Y no es ninguna otra cosa, no es ningún hombre, no es ninguna revelación nueva, no es ninguna doctrina nueva. El fundamento tiene que ser Jesucristo. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice, Jesucristo es la piedra angular sobre la cual la iglesia está fundada por los apóstoles. ¿Ok? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Y una piedra angular es una piedra donde se va a edificar encima de ella. ¿Ok? Así que existen un montón de otros versículos para probar que el cimiento de la iglesia es Jesucristo. Pero hoy pues quise traer esto. Pero no cabe duda, ¿verdad?, de que vamos a estar hablando que la zapata de nuestra iglesia es Jesucristo. Y todo lo que se salga fuera de ese fundamento se va a derrumbar. Y pueden salir modas y lo que llaman por ahí revelaciones y todo eso. Si no está en la verdad de Jesucristo, se va a derrumbar y va a desaparecer. Así que, según Rick Warren, esto tiene que estar demasiado claro en cuando queremos edificar una iglesia saludable. Ay, espérate, me fui para atrás. Ok, dice Rick Warren en su capítulo que hay 5 beneficios maravillosos para la salud de la iglesia cuando tenemos el propósito claro. Primero el fundamento claro y luego el propósito claro. Nos va a traer 5 beneficios para la salud de la iglesia. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más profundamente. El primero va a traer buen ánimo a la iglesia. El segundo, menos frustración. El tercero, mayor concentración. El cuarto, más cooperación. Y el quinto, ayuda a la evaluación. Si ustedes ven, todos son beneficios que tienen que ver con el ambiente de la iglesia, con tener un ambiente saludable. El número 1, se propicia un buen ánimo, dice Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en el mismo pensar y en el mismo propósito. Fíjate qué instrucciones tan específicas nos da nuestro Señor, ¿verdad? En su palabra para propiciar un buen ánimo. Lo que nos quiere decir el autor, ¿verdad?, es que un buen ánimo, para tener un buen ánimo, un buen ambiente, buena armonía en la iglesia, hay que fomentar la unidad, que todos vivamos en armonía. Y eso no quiere decir que todos tenemos que pensar igual o que todos tenemos que estar de acuerdo en algo, pero que dentro de esa diversidad podamos respetarnos unos a otros y tener armonía unos con otros. Lo mismo, y que no haya divisiones. Aquí hacen como 2 martes, la pastora dio como un pequeño estudio sobre la unidad. Ya yo había empezado a preparar esto y decía, fíjate, el Señor confirmando de lo importante que para el crecimiento de la iglesia, para tener una buena salud en la iglesia, la unidad es súper importante. Lo mismo pasa en el cuerpo humano. Nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y puede haber una similitud con el cuerpo de nosotros. Nuestros órganos tienen que funcionar en armonía.
Si no hay armonía entre los órganos nuestros, hay una condición médica, hay una enfermedad. Y así mismo pasa en la iglesia. Una iglesia sana tiene que estar como el cuerpo, funcionando en armonía. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido, igual que el cuerpo de nosotros. Es más, la mente de nosotros no puede estar dividida. Hay un término diagnóstico para una mente dividida, que es la esquizofrenia. De hecho, esquizofrenia quiere decir mente dividida. Asimismo, el Señor nos exhorta a nosotros, lo leímos ya, en que estemos en un mismo pensamiento. Podemos tener diversidad y ser distintos, pero tenemos que trabajar en armonía. Tenemos que estar unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Así que trabajar en armonía es súper importante para la salud de la iglesia. Nuestro testimonio de unidad, fíjense en esta palabra, a mí me gusta mucho. Y la pastora la discutió aquí los otros días. Nuestro testimonio de unidad en la iglesia va a hacer que la gente crea en Jesucristo. Y de hecho, cuando nosotros invitamos a alguien a la iglesia, lo primero que la gente está detectando es ver cómo se llevan unos con otros. Es lo primero. Mira, vamos a ver en esta iglesia cómo cómo se llevan unos con otros, cómo se aman unos con otros, cómo se comunican, cómo hablan unos de otros. Porque es que la gente van a aprender de Jesucristo por nosotros. Muchos de los que vienen aquí de primera intención no han venido que ya han leído la Biblia. Ellos empiezan a leer la Biblia a través de nosotros. Y en este sentido, el tener la armonía es bien importante. Vámonos a Juan 17, del 20 al 23, que fue uno de los que discutió la pastora aquí hace poquito. Me encanta esta palabra. Juan 17, del 20 al 23. Déjame buscarla aquí. ¿Alguien quiere leerla? Ah, no la han puesto todavía. Ah, sí. Déjame buscarla yo aquí. Juan 17 del 20 al 23. ¿Alguien quiere leerla? Fíjense qué increíble esta palabra. Ya aquí Jesucristo estaba orando por todos los creyentes, estaba orando por nosotros. Jesucristo ya aquí estaba orando por nosotros. Y que estaba diciendo, no ruego solo por esto, o sea, por los que tenía allí, ruego también por los que han de creer en mi mensaje. Y está también aquí, Señor, orando por nuestra familia, está orando por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por los que van a venir a visitar la iglesia el domingo y el resto del año. Ya están incluidos en esta oración. Pero fíjense lo importante, dicen, para que todos sean uno, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Jesucristo era uno con el Padre y Él quiere que nosotros entre nosotros seamos uno también con ellos, que tengamos esa misma unidad. Y la unidad es espiritual, ¿no? Yo les he dado, y fíjense la importancia de esto, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta unidad testifica de Jesucristo. Tú no tienes que dar los tremendos mensajes y saberte la palabra de rabo a cabo. Tú lo que tienes es que testificar con este testimonio de unidad. Y así Jesucristo dice, para que sepan que tú me has enviado. Ustedes se imaginan lo importante que es la unidad de la iglesia. De hecho, por eso es que el enemigo le encanta estar, porque sabe lo poderoso que es eso. Le encanta estar dividiendo iglesia. Yo una vez hospedé en mi casa a una pastora de México y ella quedó así impactada por la cantidad de iglesia que había en Puerto Rico. Impactada por un lado, pero triste por otro, porque notó
que lo que estaba matando el testimonio de la iglesia en Puerto Rico era la división. Porque ella me dice, mira, si ustedes con la cantidad de iglesias que hay en Puerto Rico pudieran desarrollar esta unidad que dice la palabra, en Puerto Rico no hubiera problemas de drogadicción, de divorcio, de asesinato, nada. Porque el poder que tendría la iglesia sobre todas las esferas de Puerto Rico sería grande. Pero el enemigo quiere atacar todo esto para que no se cumpla este propósito. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de lo importante que es nosotros colaborar, nosotros obedecer, de que la iglesia tiene que estar unida entre sí. Dice más adelante, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. O sea, esto no es por nuestro esfuerzo, es por la gloria que Jesucristo nos dio. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y que así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Gente, esta palabra es espectacular. El Señor nos ordena a que la unidad es el resultado de la gloria de Dios, de la gloria que el Señor nos ha dado. Esa unidad, nosotros obedecemos la palabra y provocamos pues llevarnos bien en armonía unos con otros, pero la unidad en sí es dada por el Espíritu Santo. Cuando tú ves una iglesia que es unida, es dada por la gloria del Espíritu Santo en la iglesia. No es por esfuerzos humanos. Si buscamos esa unidad, el Espíritu Santo va a traernos esa unidad. Cuando la iglesia logra esta atmósfera de unidad y armonía, no tiene tiempo para discutir asuntos triviales. Nos vamos a reunir y nos vamos a estar discutiendo por cosas que no son importantes. Cuando, por ejemplo, esto dice el autor, es como cuando tú tienes un bote. Si tú estás concentrado en remar ese bote, todos ustedes han visto los que practican el deporte del remo, ¿verdad? Que ustedes los ven que cada cual tiene su posición, pero todos reman a la vez, sincronizados y para el mismo lado. Aquí en Boquerón hay un equipo y dan clase los sábados. Si quieren recordarse de esta clase, vayan y vean cómo es que reman todos. Reman todos coordinados, sincronizados, y cada cual tiene una posición importante, reconociendo cada cual la posición. Pero el que tiene una posición al frente no se vanagloria porque tiene la posición del frente. Ese equipo está enfocado en remar y en moverse hacia el destino que tienen. Y eso es en lo humano, imagínense en lo espiritual. Si estamos remando, como dice Jesucristo, no vamos a tener tiempo para estar jamaqueando el bote, ni para estar permitiendo que cosas que no son entren al bote, ¿verdad que no? Vamos a estar todos reconociendo la posición que tenemos y vamos todos a remar en armonía y para el mismo lado, ¿ok? No hay cosa que desaliente más la iglesia que tú no sabes para dónde es que van a remar. Eso desalienta mucho. Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. O sea, si no vamos a saber para dónde vamos a remar, no sabemos y perdemos la visión. No hay nada que desaliente más la iglesia que no saber por qué existe. Y por eso yo le doy gracias a Dios que el Señor le dio a la pastora para dar estas clases. Porque esto, acuérdense lo que le dije en la clase pasada, la iglesia, toda la iglesia de Jesucristo, en esta época pospandémica se está reestructurando, se está redefiniendo, ¿ok? Se está reinventando, si podemos usar eso, porque uno de los propósitos, o sea, parte de lo que pasó en la pandemia es que el Señor trató con su iglesia. Ustedes saben la cantidad de iglesias que cerraron.
un montón, porque no tenían, no estaban en el cimiento, no pudieron resistir. Y aquí pues el Señor este año va a estar tratando con nosotros estos temas, porque después que terminemos, esta iglesia va a ser totalmente distinta. Nosotros vamos a tener una visión diferente de lo que es la iglesia de Jesucristo. Así que yo le doy gracias a Dios por estas clases, de verdad. Porque no hay nada mejor que la enseñanza para que todo el mundo hable el mismo idioma. Y eso es lo que queremos con ella. El próximo beneficio a la salud de la iglesia que trae el tener un propósito claro es que reduce la frustración. Muchas veces vemos mucha frustración entre los miembros de las iglesias porque no saben el propósito de la iglesia. ¿Qué pasa con el propósito claro? Va a definir lo que hacemos y lo que no hacemos. Eso se va a ir aclarando. En esta iglesia hacemos esto y no hacemos esto. La otra cosa es que va a definir las prioridades de la iglesia. Y cuando tenemos las prioridades definidas, la iglesia se pone más efectiva. Lo otro que va a hacer al tener nuestro propósito claro es que define la agenda de la iglesia. Y qué importante, lo hablamos la otra vez, que la agenda de la iglesia la defina el propósito, que la defina Jesús, el propósito de Jesucristo, y no nuestros intereses personales. Hablamos la otra vez que cuando los intereses personales del líder definen, ¿verdad?, para dónde va la iglesia va a tener problemas y no va a poder persistir, ¿ok? Cuando la iglesia no tiene el propósito claro, damos palos a ciegas y nos frustramos. Un propósito claro, como dice aquí, define lo que hacemos y lo que no hacemos y define nuestras prioridades. ¿Saben qué? Dios no espera que la iglesia lo haga todo. La iglesia no tiene que hacerlo todo. La iglesia hace lo que nos toca. Y en lo personal también es así. El Señor no espera que yo lo haga todo. Solamente lo que es posible que yo haga. El Señor hace lo demás. Y en la iglesia es lo mismo. El Señor no espera que la iglesia lo haga todo. Es bien poquito lo que tenemos que hacer en relación a lo que Él hace. La mayor parte del trabajo lo hace el Señor. Pero tenemos que ponernos, alinearnos de acuerdo a lo que Él quiere. En las iglesias, déjame tomar un poquito de agua para ver si me dura la voz. Yo he visto esto mucho en las iglesias, que cada cual tiene su agenda de lo que la iglesia quiere hacer. Yo no sé aquí, pero yo he visto en iglesias que yo he estado, cuando hay reuniones de la comunidad y de los líderes, cada cual tiene su agenda distinta. Aquí en esta iglesia una de las cosas que a mí me ha gustado, que es como que tú sabes para dónde es que va la iglesia, está estructurada en ese sentido. Tú no empiezas a dar palos a ciegas. Desde el primer día que nosotros llegamos, un jueves de culto de enseñanza, como que yo vi en esta iglesia, uno como que sabe, estaban hablando lo de expandirse. Y yo le dije a mi esposo, la primera vez que voy a una iglesia de primer servicio, yo como que me doy cuenta cuál es el propósito de la iglesia. Pues, y estaba explicado, porque la pastora como maestra pues explica todo eso bien chévere. Pues así que en esta iglesia pues me imagino que no hay mucho espacio para que cada cual tenga su propia agenda. Yo he visto en muchas iglesias que cada cual le quiere sugerir al pastor y a los líderes lo que se debería de hacer. Aquí ha pasado eso. No, aquí no, ¿verdad? En otro. Fíjese, si tú tienes una sugerencia o una agenda para la iglesia y no pasa el filtro del propósito, que va a estar definiéndose
o que se ha estado definiendo aquí desde la primera clase, esa agenda tuya va a servir de distracción para la otra gente y no vas a ser efectivo y te vas a ir frustrado, vas a encontrar mucha frustración, ¿ok? Por eso es que dice que de tener un propósito claro reduce la frustración. Hay miembros que vienen con una inquietud, ¿verdad? En implementar una actividad en específico. Lo primero que tenemos que preguntarnos es que si esa actividad pasa el filtro del propósito. Lo pasa, pues mira, alégrate, porque ese es tu ministerio y te toca a ti hacerlo, no es a la pastora. No es venir y decir, ay pastora, yo tengo una inquietud de hacer tal cosa. La pastora dice, eso está bueno. Fíjate, sí, eso está en acuerdo con el propósito que tenemos para este año. Ah, pues ustedes no esperen que sea la pastora, no le toca a la pastora ni a los líderes implementar esa actividad. Ese entonces va a ser el ministerio tuyo y tú te vas a encargar de desarrollarlo. La pastora te va a apoyar porque si pasó el filtro te va a apoyar y los líderes, pero a ti te va a tocar trabajarlo. Ese es tu ministerio. No pretendas que entonces el pastor deje su agenda, que tiene bastante, y haga la actividad tuya. Eso te toca a ti. Hablando de eso, el autor también nos habla del rol, un poquito del rol del pastor, que eso lo tenemos que tener claro, porque el pastor tiene un llamado específico de Dios, ¿verdad? ¿Y es cuál? ¿Cuál ustedes creen que es el llamado específico del pastor? ¿Quién se atreve a decirme? Bueno, cuida a los hermanos de la iglesia, lo cuida espiritualmente, pero hay otra cosa, la más importante. ¿Ah? Enseñar la palabra. Mira, si hay una sola cosa que el pastor no se puede zapatear y tiene que hacer, y el llamado es a enseñar la palabra. Si ustedes se fijan, Jesucristo, el título que más le gustaba que le dijeran, ¿cuál era? Maestro. Él era nuestro pastor y el más que él decía que le gustaba y que con que más lo mencionábamos era maestro, ¿ok? Así que el rol de pastor es enseñar la palabra. Hay muchas iglesias que están sin dirección porque el pastor está haciendo muchas tareas que no le corresponden, tareas que le restan tiempo de oración y de preparación del mensaje que Dios tiene para la congregación. Y esa es otra observación que hace el autor, porque yo he visto algunas congregaciones que están, ¿verdad?, creciendo ahora, donde el pastor los domingos no está y se ausenta para ir a predicar aquí, y ir a predicar allá y predicar allá y allá. Y eso no es lo que el pastor tiene que hacer. Yo estuve en la iglesia de Wanda Rolón cuando a ella le dio lo del cáncer. Yo era miembro de esa iglesia. Ella era una de esas pastoras que en el comienzo del ministerio, como tenía discos, la llamaba mucho para predicar en diferentes sitios y salía mucho de viaje. Pues cuando pasó lo del cáncer y todo el proceso que fue bien fuerte para la iglesia, ella, primera vez que se reunió con la iglesia nuevamente, dijo, si algo Dios me amonestó en este proceso de enfermedad, fue que yo tenía que atender mi iglesia. Mi iglesia tenía que ser primero y las otras invitaciones segundo. Y el Señor me amonestó porque yo he viajado y viajado y viajado y le dejo el domingo a la iglesia a otros líderes, buenísimo, pero ellos no eran los encargados de la iglesia. Ella canceló por muchos años todos los viajes y ahora mismo ella es pocas veces los domingos que ella se ausenta. Si ella va a viajar ya el sábado, ella tiene que estar de regreso para atender la iglesia el domingo. Porque lo más importante es atender tu iglesia el domingo. Todas las otras cosas son por añadidura. El pastor puede colaborar en otras tareas, pero ese no es su deber. Así que es importante que los miembros no pueden estar pasivos.
sentado y dejando que el pastor haga todo, que el pastor administre, que el pastor predique, que el pastor enseñe, que el pastor visite a los enfermos, no tiene que ser el pastor. Que el pastor de consejería no tiene que ser el pastor. Todas esas son añadiduras que el pastor, si las quiere, las hace. Pero la función del pastor es enseñar la palabra, traerle la palabra. Cuando Dios tiene unas instrucciones específicas para la iglesia, siempre va a decirlas a través del pastor. Y en la iglesia lo apoyamos en todas las otras tareas para que el pastor pueda liberarse y dedicarse al mensaje y a la oración. Ok. Una iglesia que sabe edificar entiende estos roles y colabora para que sea la tarea del pastor más fácil. ¿Verdad, pastora? Alaba. Sí, porque es que estamos acostumbrados que el pastor haga todo. No, acuérdense. Lo único llamado del pastor es el de traer el mensaje y enseñar la palabra. Todas las demás cosas son añadiduras. Hay iglesias que no van a visitar a un enfermo si el pastor no va. O no oran por alguien si el pastor no está. No puede ser eso, ¿ok? Tenemos que desarrollar nuestra independencia porque eso es parte de nuestra colaboración para la iglesia. Hay iglesias que tratan de hacer demasiadas cosas, ¿verdad? Un propósito claro nos ayuda a que el esfuerzo esté concentrado, que es la otra diapositiva. El otro beneficio, un propósito definido permite la concentración. Aquí no tenemos el ejemplo de la luz, ¿verdad? La luz puede estar dispersa o puede estar concentrada. Una luz concentrada tiene más poder. Y esto, un láser, es una luz concentrada. Y el láser se usa en la industria para hacer 20,000 cosas y en la medicina tiene un montón de usos terapéuticos. Y porque es una luz concentrada, puede tener poder terapéutica porque tiene más poder a ser concentrada. Y hoy en día todo en medicina es con rayos láser, todo, la cirugía, todo es rayos láser. Son luces concentradas, ¿ok? Asimismo, una iglesia concentrada tendrá un mayor impacto. Un propósito claro permite que el esfuerzo sea concentrado y las prioridades claras. Las iglesias que tratan de hacer demasiadas cosas, ustedes han visto iglesias así. La pastora ha contado antes cómo era. Eso de que tener tantas actividades y tantos cultos y tantas cosas que se hacían en la iglesia, eso no quiere decir que eso era mejor que ahora, porque eso lo que causa es que extenúa a la gente. Y con lo de la pandemia se ha visto que muchas de las razones por las que la gente cuando pasó la pandemia, que dejaron de asistir, de momento se dieron cuenta muchos líderes, muchos pastores, mucha gente de iglesia, que extenuada yo estaba. ¿Verdad que pasó eso? De momento como que se cogieron un descanso. Nos pasó en nuestra vida personal también. Y ahora mismo una de las razones por la cual la gente no quiere volver a la iglesia es porque no quieren volver a esos estilos de vida, de estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Y entonces ellos quedan en segundo lugar. Así que no queremos una iglesia dispersa, queremos una iglesia concentrada. Que las actividades que hagamos sean pasadas por el filtro del propósito, ¿verdad? Y que todo lo que hagamos sea de forma organizada y enfocado. Hoy en día no queremos una iglesia attention deficit disorder, ¿verdad que no? Eso no lo queremos. El tener una iglesia concentrada con un propósito definido nos ayuda en la concentración. Ahora ese término de attention deficit disorder pues está bien de moda en la medicina. Y esto pues lo que causa es que el potencial del ser humano, si tú no estás concentrado y organizado, se disminuye mucho. ¿Ok?
Cada vez que se añade un miembro nuevo a la iglesia, hay que explicarle esto bien claramente. Y qué bueno para mí, como yo soy nueva aquí, a mí me encanta estas enseñanzas porque como que nos ubican y aquí habemos unos cuantos que llegamos en verano. Y yo sé que el Señor a través de estas enseñanzas nos están ubicando dentro de la iglesia. Gente que viene de otras iglesias, hay que explicarle bien esto, porque ustedes saben que nosotros venimos de otras iglesias con otros bagajes y con otras experiencias. Y a lo mejor lo que tú podías hacer en otro sitio aquí no se hace. Y vamos a querer contaminar la iglesia que estamos asistiendo ahora con esas experiencias anteriores. Y esto puede traer divisiones y debilita. Así que traer este tipo de enseñanza es súper importante. La iglesia que tiene un propósito definido sabe para dónde vas. Por último, gracias Señor porque no se me ha ido la voz completa. Un propósito claro ayuda a que nos podamos evaluar. Y la evaluación, eso los que estudian, los que trabajan, los que están en el mundo laboral, saben que siempre nosotros, los patrones se reúnen al principio de año y después en base a esos criterios, ¿verdad? Te evalúan después. Y la evaluación, igual que en la escuela, es parte de la enseñanza. No es para castigar, es para aprender y para poder progresar. Así que el tener una iglesia con un propósito definido nos ayuda en este proceso de evaluación. La Biblia nos dice, ¿qué dice ahí? No veo bien. Que nos examinemos. Dice 2 Corintios 13:5, si el pastor lo tiene por ahí. 2 Corintios 3:5 dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Así que en la Biblia nos exhorta que nos estemos examinando y que nos estemos probando. Siempre tenemos que plantearnos cómo vamos y cómo estamos. ¿Ok? Ya lo puedes poner. Yo lo puse grande o fue el pastor que lo puse grande. La otra diapositiva, pastor, tú la cogiste allá arriba. La última. Pon la más chiquita para poder leerla. Ok. ¿Cómo vamos y cómo estamos? Y no tiene que ver con el tamaño de la iglesia. Esto es bien importante. El hecho de que tengamos una iglesia grande no quiere decir que tenemos una mejor iglesia. Hay iglesias pequeñas que impactan más que una iglesia grande. Me atrevo a decir que si está organizada de la forma en que Dios quiere estructurar su iglesia, una iglesia pequeña va a poder impactar mejor, porque va a estar, como dice ahí, concentrada. Por último, yo no voy a discutir esto porque esta es la parte que le va a tocar a las próximas 4 clases, que entiendo que Eli, ¿verdad? Te tocó en 2 clases, y a ti una y a Virgi otra, ¿ok? Pues este proceso lleva tiempo. Esto no pasa de un día para otro. Y es un proceso en donde la iglesia va a estar envuelto. Y se logra a través de 4 fases. La primera, defina el propósito. La segunda, periódicamente comunique ese propósito a la congregación, por lo menos una vez al año. Hay que ir repasando estos términos. Organice la iglesia alrededor de los propósitos y aplique los propósitos a cada parte de la iglesia. En las próximas 4 clases se le van a estar explicando estos conceptos con mayor profundidad. ¿Ok? Hasta aquí mi parte, gente. Bendito, perdonen la voz. Perdonen la ronquera. Si alguien tiene algo que aportar de la clase o alguna duda, lo preguntan ahora y la pastora les explica.